devolver la cautividad. Seremos como los que sueñan cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gracias, Señor, porque tú llevaste nuestros dolores y ahora somos libres, Padre. Y podemos disfrutar de esa libertad de adorarte, Señor. Te bendecimos, Padre bendito. Te adoramos, Señor. Vamos a cantar de nuevo esta parte y vamos a decirle al Señor que nos gozamos exaltándolo. Amén. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en
proclamo tu gloria y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre el medio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.
vez más esto con todo nuestro corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Padre. Recibe la gloria, tú que eres el único digno, Señor. Venimos a alabar tu nombre. Tus hijos, Señor, vienen ante el Padre a alabar tu nombre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Cántaselo.
Muy bien, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te conectaste en esta tarde a recibir la preciosa palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Qué bueno que estamos aquí, estamos muy contentos, estamos verdaderamente en una temporada nueva que Dios nos está permitiendo, donde Él nos está sumergiendo en su gracia, en su verdad, en lo que Él quiere que cada uno de nosotros podamos en este tiempo abrazar, recibir, ser bendecidos, ¿verdad? Que podamos conocer la verdad. Dice la palabra que cuando nosotros conocemos la verdad, somos verdaderamente libres, amén. Y así como dice este canto, cuando el Señor nos hace libres, dice, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llena de risa, nuestros labios de alabanza, cuando nosotros, ¿verdad?, somos verdaderamente libres. Así es que, bueno, pues saluda por favor a la persona que está ahí a tu lado, dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que Dios te trajo a este lugar, nada es casualidad. Y si invitaste a alguien ahí en tu casa, también dale la bienvenida. Y vamos a comenzar hoy más bien vamos a ver un poco acerca de lo que vimos la semana anterior. Si recuerdan, estuvimos hablando de cómo dice la palabra que Jesús terminó su obra y que cuando Él terminó su obra, dice la palabra, que Él se sentó, ¿verdad? Él se sentó, pero no solo se sentó, sino dice que Él nos ha sentado juntamente con Él a la diestra de Dios. Él nos ha sentado. Él se sentó, ¿por qué? Porque dice la palabra que Él terminó la obra. Él dijo en la cruz, consumado es, ¿verdad? Él concluyó, Él hizo todo lo que era necesario para que tú y yo podamos disfrutar de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su bondad, de su bendición. Y veíamos también en el libro de Hebreos, dice que los sacerdotes día tras día ministran ofreciendo varias veces los mismos sacrificios. Dice que no pueden quitar los pecados. Les voy a pedir por favor a los chicos de la alabanza que pasen un momento aquí enfrente. Dice la palabra que el sacerdote no dejaba de trabajar. No dejaba de trabajar, no dejaba de estar ministrando en la presencia de Dios. Así es que bueno, quiero platicarte un poco lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Si quieres ponerte aquí tantito, Carlos, o bueno, está bien. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento el templo de la presencia de Dios estaba separado en 3 lugares diferentes, que eran los atrios. Vamos a pensar que este es el lugar de los atrios, después vamos a pensar que este es el lugar santo, y después vamos a pensar que aquí es el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba dividido en 3 partes y habían sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, que trabajaban, dice la palabra, día tras día. Di conmigo, día tras día. No descansaban. Cuando el sacerdote o las personas entraban a los atrios, lo que primero vamos a encontrar en los atrios es que vamos a encontrar el lugar de las ofrendas, el lugar de los sacrificios. Vamos a encontrar esa mesa en donde se llevaban a cabo los sacrificios de los animales, y enfrente de esa mesa había un lugar pequeño en donde se lavaban las manos los sacerdotes. Hagan de cuenta que era como un lavacro, y ahí el sacerdote, lávate las manos, se lavaba las manos ahí en el lavacro antes de pasar al siguiente lugar, que era el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo, aquí en el lugar de los atrios solo entraban los sacerdotes y la gente, todo el pueblo podía entrar a los atrios, pero en el lugar santo el único que podría acceder o el único que podía entrar eran los sacerdotes. Di conmigo, los sacerdotes. Y ellos tenían trabajo que hacer dentro del templo todos los días. Todos los días había de este lado, justamente donde está esta mesa, se le llamaba la mesa de la proposición, en donde se ponían los panes de la proposición. Se ponía el pan que tenía que ver con la palabra de Dios.
la palabra de Dios se ponía en esa mesa, y de este lado donde está David, en el lugar que tipifica el lugar santo, había un candelabro de 7 brazos, en donde de 6 brazos y una parte central más bien. Esos 7 lugares se llenaban de aceite y se prendían. Era un candelabro que su trabajo era alumbrar los panes de la proposición. Es como un tipo del Espíritu Santo alumbrando la palabra de Dios, revelando la palabra de Dios. Eso era lo que sucedía. Antes de entrar, había en este lugar, antes de entrar al lugar santísimo, había un incensario que era necesario que estuviera prendido durante todo el tiempo, para que hubiera un incienso, un humo que sale de la presencia de Dios, que sale de ese lugar, para que Dios se pudiera manifestar en el lugar santísimo. Entonces existía ese incensario, y el trabajo de los sacerdotes era que no dejara de haber sacrificios, que no dejara de haber pan, que no dejara de haber aceite, que no dejara de haber fuego ahí. Y después pasaba el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote una vez por año tenía acceso al lugar santísimo, en donde encontrábamos el arca del pacto, donde encontrábamos el lugar donde Dios se manifestaba. En el arca del pacto dice la palabra que estaban las tablas de piedra, los 10 mandamientos estaban en ese lugar. Estaba ahí como estabas. El sumo sacerdote estaba ahí adorando a Dios, estaba en ese lugar, y dice la palabra que ahí Dios se manifestaba. De sobre ese lugar había un propiciatorio donde se derramaba la sangre de un cordero, de un animal, para que el sacerdote no muriera y el pueblo de Israel pudiera ser cubierto de sus pecados. Quiero que puedas ver todo este trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos está diciendo, que el sacerdote o los sacerdotes trabajaban día tras día, ¿verdad? No paraban de trabajar, no paraban de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que la gente pudiera vivir libre del pecado. Pero sabes una cosa, la buena noticia es que por Cristo, el sumo sacerdote y el sacrificio de cada uno de nosotros, tú y yo hemos recibido perdón eterno de nuestros pecados. En el nombre de Jesús hemos recibido redención, y Él se sentó a la diestra del Padre para demostrar que este trabajo Él lo había consumado. Amén. Dale un aplauso a Jesús y pueden pasar a su lugar. Dice que ellos trabajaban, ofrecían varias veces los mismos sacrificios, pero esos sacrificios no podían quitar los pecados. Pero Cristo, dice, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y Él se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda Él hizo perfecto a todos los santificados para siempre. Y dice la palabra que esto mismo nos los atestigua el Espíritu Santo, porque Él hizo un pacto con nosotros. Dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y en su mente las escribiré. Dice, y añade, y nunca me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Vamos a ver lo que continúa diciendo en el versículo 19. Versículo 19 dice: antes les leo el 18, dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ahora sí el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora tú y yo tenemos libertad de poder llegar a los atrios del Señor, de poder adorarle. Pero también tenemos libertad de poder entrar al lugar santo, en donde dice la palabra que había un candelabro
que alumbraba la palabra de Dios. Es un tipo del Espíritu Santo que cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos alumbra lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, lo que su palabra tiene para cada uno de nosotros, la herencia para los santificados, la herencia que Él ha ganado por cada uno de nosotros. Pero no solo eso, sino también tenemos acceso al lugar santísimo, el lugar santísimo o lugar que le llaman también Santo de los Santos. Era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, donde dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, se manifestaba Él, platicaba con Él, tenía un encuentro con Él. Sabes, tú y yo tenemos acceso por la misma sangre de Cristo a ese lugar santísimo donde podemos tener un encuentro con el Dios todopoderoso, con el Dios glorioso, con el Dios misericordioso, y en donde tú y yo le podemos adorar y glorificar. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Así es que hoy vamos a continuar hablando acerca de la adoración en medio de la gracia, o en el tiempo, o en el pacto de la gracia. Vamos a ver que no es lo mismo la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento que la adoración que hoy tú y yo tenemos en un nuevo pacto, en una nueva alianza, en un nuevo estilo de vida. Sabes, el mayor llamado que tenemos como hijos de Dios es adorar a Dios. Ese es el mayor llamado. Hay llamados muy impresionantes, como el ir y predicar el evangelio a todas las naciones, el ir y compartir a todas las personas, y es un llamado impresionante, y por supuesto que es un llamado importante. Pero aun cuando todas las personas reciban a Cristo, ¿verdad?, después aún de eso, cuando tú y yo lleguemos al cielo, dice la palabra que tú y yo seguiremos adorando al que vive. Tú y yo seguiremos adorando a Cristo. Así es que por eso el principal llamado tuyo y mío es adorar a Él. Es adorar a nuestro hermoso Salvador, a Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Le adoraremos durante toda la eternidad. Así es que nos damos cuenta que la adoración tiene que ver todo con Jesús. Tiene que ver todo con lo que Él hizo, con su obra redentora en la cruz del Calvario. Todo se trata de su obra terminada. En cuanto más apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros, en cuanto más apreciemos el reinar en vida, ¿verdad?, más le adoraremos y más le glorificaremos, ¿verdad? Ayer me preguntaba mi hijo cómo en diferentes iglesias está habiendo una adoración impresionante y hay un avance en cuanto a alabar, adorar. Y le digo, sabes, esto va creciendo y esto va en aumento cuando la iglesia de Cristo va creciendo en un entendimiento de la gracia de Dios. Va creciendo en un entendimiento de quién es Dios, de quién es su Padre y quién es Él. Esto es bien importante porque cada uno de nosotros necesitamos saber quiénes somos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Es importante que tú y yo podamos saber quiénes somos, porque la identidad, el saber quién soy, eso es lo que me estará llevando a adorar a Dios. Eso es lo que me estará llevando a glorificarlo a Él, a no querer ganar por las obras de la carne, ¿verdad?, mi justificación, sino el simplemente hacer las cosas porque quiero glorificarle a Él, porque quiero que su nombre sea glorificado en esta tierra. ¿Cuántos anhelan que el nombre de Jesús sea glorificado? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que el nombre de Jesús sea conocido en esta tierra? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Como les decía la semana anterior, tenemos la costumbre de esperar cada versículo, pero ahora con la nueva tecnología, pues ya los versículos están automáticamente, inmediatamente. Dice la palabra de Dios de esta manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Voy a volver a repetir este versículo.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Has observado que en este versículo la gracia, la verdad está junto con la gracia? También podemos darnos cuenta que en este versículo nos dice que la ley fue dada. Di conmigo, fue dada. Esto implica un sentimiento de distancia, un alejamiento. La ley fue dada. Sin embargo, dice que la gracia, que la gracia vino. Di conmigo, la gracia vino. La gracia es personal y vino como una persona, la persona de Jesucristo. La ley es dura, la ley es fría y es impersonal. No puedes tener una relación con dos tablas de piedra. Pero la gracia es amable, la gracia es cálida. ¿Sabes? La gracia no es una enseñanza, no es una doctrina, no es algo que se debería de enseñar en un instituto. ¿Por qué? Porque la gracia es una persona y la gracia es Jesucristo. Amén. Y por supuesto que tú y yo sí podemos tener relación con una persona, a diferencia de que no podemos tener una relación con dos tablas de piedra. Sí podemos tener relación con una persona, sí podemos tener relación con la gracia de Dios. Y sabes, Dios está más interesado en una relación personal con nosotros, ¿verdad?, que en una mera obediencia o una mera sumisión. Realmente el cristianismo se trata más de una relación que de otra cosa. Tú y yo nos damos cuenta que las religiones o las creencias que tú y yo conocemos en el mundo tienen que ver con normas, tienen que ver con leyes, tienen que ver con disciplinas, tienen que ver con ciertas cosas que tú tienes que seguir. A diferencia que el cristianismo tiene que ver con una relación personal con el Dios Todopoderoso. Una relación con Jesucristo, una relación con nuestro amado Padre. Nuestro Dios, nuestro Jesús vino y murió una muerte cruel. Él pagó la deuda por todo nuestro pecado con su propia vida para que tú y yo podamos reinar en vida hoy. Dile al que está a tu lado, Él pagó el precio para que podamos reinar en vida hoy, en el nombre de Jesús. Su sacrificio en la cruz nos habla acerca de una relación. Nos damos cuenta que el propósito fue Dios enviando a su Hijo para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Ese es el propósito de la cruz, que tú y yo nos reconciliáramos con Dios, que todo hombre pecador fuera reconciliado con un Dios santo. Así es que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos santos y justos por la sangre preciosa de Cristo. Levanta tu mano derecha y di conmigo: por la sangre de Cristo, yo he sido hecho justo y santo delante del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es que tú y yo hemos sido hechos santos y justos y podemos entrar confiadamente, ¿verdad? Hace rato veíamos
que para que el sacerdote o el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que cumplir con varios trabajos, tenía que hacer varias cosas para poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero tú y yo hemos recibido, ¿verdad?, lo que Cristo hizo para que confiadamente podamos entrar al lugar santísimo, para que podamos entrar en su presencia, ¿verdad?, libres de culpabilidad, de condenación, de acusación, libres de cualquier esperanza de castigo debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestros pecados. El juicio fue ejecutado sobre Jesús. La ira fue extinguida sobre Jesús. El velo fue rasgado y el camino hacia la intimidad con Dios fue abierta. Así es que el pecado ya no obstaculiza que tú y yo podamos accesar a la presencia de Dios. Su sangre ha quitado todo vestigio de nuestros pecados. Vamos a ver que cuando Jesús vino, dice la palabra, que Él cumplió la ley. Di conmigo, Jesús cumplió la ley. En el momento en que vemos en el Nuevo Testamento la ley de Moisés entre Dios y tú, en el momento en que nos situamos de nuevo en la ley, en el momento que de nuevo tú y yo nos ponemos en la ley, lo que estamos haciendo es que estamos negando la obra terminada de Jesús. Porque si la justicia de cada uno de nosotros viniera por causa de nuestras obras, entonces negaríamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces pensaríamos que Cristo murió en vano para que podamos disfrutar de su justicia. Así es que el cristianismo no se puede reducir a una lista impersonal de cosas que hacer y cosas que no hacer. La muerte de Jesús cumplió los requisitos del viejo pacto, del pacto de la ley. La palabra nos dice que aún el acta de los decretos que nos era contraria fue destruida en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Jesús vino para cumplir todos los requisitos de la ley por nosotros, de modo que el camino hacia Dios ahora está abierto para que tú y yo podamos accesar a la presencia de Dios, para que tú y yo podamos adorarle, para que tú y yo podamos bendecirle, para que tú y yo podamos glorificarlo, ¿verdad? Hay personas que pueden pensar, bueno, eso quiere decir que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Hay personas que pueden pensar así, pero sabes una cosa, Jesús no solamente dijo eso. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Así es que Jesús no agarró la ley y la barrió, ¿verdad? Y la puso debajo de la alfombra, como diciendo para que nadie se dé cuenta, sino lo que Jesús hizo, vino y cumplió la ley. Lo que para nosotros era imposible, Él lo hizo en su vida, para que nosotros podamos recibir por gracia la justificación de Cristo Jesús en nosotros. Todo lo que tú y yo podamos hacer, Él ya lo hizo por nosotros. Así es que mediante Jesús se ha cumplido la ley. Si me ayudas con el teclado y si quieren pasar los chicos de la alabanza.
Así es que te voy a animar que cuando hayas pagado la deuda de tu casa, cuando hayas pagado la hipoteca de tu casa, ya no sigas enviando pagos por tu casa. Y si acaso el banco te manda algún mensaje de que necesitas pagar lo que falta, tú le puedes mostrar al banco la escritura y decirle: mira, yo ya terminé de pagar mi casa. Lo mismo sucede con nuestros pecados. Cuando el diablo quiere venirnos a acusar, cuando el diablo nos quiere venir a decir que no somos dignos de acercarnos a la presencia de Dios, de que no somos dignos de recibir la gracia, de recibir la justicia, ¿sabes qué podemos hacer? Decirle al diablo: aquí están mis escrituras. Mis escrituras son Jesús mismo. Yo le puedo presentar al diablo a Jesús y decirle: mira, Él es mi escritura de que mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El diablo se ha encargado de robarnos el poder disfrutar de la presencia de Dios, el poder disfrutar de una relación personal con Dios, trayendo acusación, trayendo condenación, trayendo juicio, trayendo a nuestra vida una separación. Pueden ir cantando la de Recibe toda la gloria despacito. Tú y yo no podemos seguir permitiendo que el enemigo nos siga robando. Necesitamos pararnos enfrente y enseñarle nuestra escritura. Recordarle que Jesús ha pagado el precio para que tú y yo podamos disfrutar de todos los beneficios de lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.